Bien, vamos a ver cómo actúan los AINES. Bien, es un tema muy importante y lo que tienes que conocer el objetivo del video, que al terminar el video tú sepas lo siguiente. Primero, qué es un AINE, lógico, y debes saber cómo es que se libera el ácido araquidónico. Debes conocer las ciclooxigenasas, sobre todo COX-1 y COX-2. La COX-3 no vamos a detallar mucho, sobre todo estas de acá. Bien, tienes que saber qué cosa es y los fármacos, sí, conocer los no selectivos y conocer los selectivos. Bien, porque aprendiendo esto, tú vas a poder dominar todo lo que son AINES. Entonces, este mecanismo prácticamente es el centro, es el corazón, es la base para que tú puedas comprender cómo actúan los AINES. Bien, empecemos. Primero, AINES significa antiinflamatorios no esteroideos. ¿Y tienen qué cosa? El fármaco tiene que cumplir tres efectos terapéuticos. Primero, tiene que ser antiinflamatorio, tiene que ser analgésico, sí, porque va a quitar el dolor, y antipiréticos porque va a reducir la fiebre. Si cumple estos tres efectos terapéuticos, entonces se va a llamar AINE. ¿Ok? Quiero introducirte este concepto para que tú puedas entender lo siguiente. Mira, los AINES quitan el dolor, pero el mismo mecanismo de acción, su mismo mecanismo de acción de los AINES, pueden dañar ¿qué cosa? El estómago, el riñón y aumentar riesgo de infarto. Entonces tú tienes también que aprender cómo un AINE, si yo me tomo ahora un naproxeno, si me tomo un diclofenaco, cómo este me puede dañar el estómago. ¿Por qué? ¿Cómo puede dañarme mi riñón? ¿Por qué? Si me tomo un celecoxib de repente ahora, ¿cómo puede aumentarme el riesgo de un infarto? Eso tú tienes que saber, ¿bien? Porque eso es criterio médico, criterio de un profesional de salud, ¿ok? Bueno, todo parte de una injuria, de un golpe, puede ser de una infección, ya sea bacteriana, puede ser viral, oncótica, parasitaria, etcétera, ¿ok? Estabas jugando, de repente por ahí fulbito, te golpearon, ¿sí? La rodilla de repente y se empieza a hinchar, se hincha, porque hay una permeabilidad vascular, hay vasodilatación, hay dolor y hay un cuadro inflamatorio ahí. Bien, entonces, toda inflamación va a comenzar con una lesión en donde que daña la membrana de la célula. Y aquí está el gran problema o el detalle más importante. La membrana celular normalmente sí está compuesta pues por fosfolípidos, ¿bien? Y estos fosfolípidos, dentro de ello, de estos fosfolípidos, está el ácido araquidónico. Tienes el ácido araquidónico. Y para que se libere este ácido araquidónico, necesitas que alguien lo libere. Y eso es una fosfolipasa A2 o C. Pero clínicamente, y la que más se estudia porque está más involucrada, es la A2, fosfolipasa A2. Entonces, la fosfolipasa 2 hidroliza, corta, escinde, ¿ok? A los fosfolípidos. Ahora, ¿cómo se activa esta fosfolipasa 2? Hay estímulos químicos como por ejemplo angiotensina 2, bradicinina, adrenalina, por ejemplo, cuando tú estás en situaciones de peligro, sí, tú tienes que huir, de repente salir corriendo rápido, la adrenalina pues lo que hace actuar rápidamente. ¿Por qué? Porque estos tienen receptores en esta membrana celular que acá dentro hay otras cascadas, como por ejemplo están acoplados a proteínas GQ que aumentan calcio intracelular y eso pues al final termina activando esta fosfolipasa A2. Y esta fosfolipasa 2 empieza a cortar, como te dije, estos fosfolípidos y me libera el ácido araquidónico. Además, en un cuadro inflamatorio puede ser por una infección, los macrófagos, los neutrófilos, liberan citocinas proinflamatorias como interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y estos de acá actúan en esta membrana celular para poder activar a esta fosfolipasa 2.
Bien, por eso que en un cuadro inflamatorio se activa mucha fosfolipasa 2. En condiciones fisiológicas también se activa, pero en menor cantidad, ¿ok? Y al final, esa de ahí me libera el ácido araquidónico. Ahora, para que tú no te olvides, simula que el ácido araquidónico es prisionero, ¿ok? Está en su celda, está precioso, está en Canadá, acá. La membrana celular es el perímetro, es todo el área del penal, ¿ok? Es todo el área del penal. Y ya cumplió su condena y alguien tiene que ir a liberarlo, alguien tiene que ir a sacarlo. Y ve a un policía. La fosfolipasa 2, sí, es un policía que va con la llave a su celda, lo abre y le dice, eres libre, puedes irte. Bien, esta fosfolipasa 2, que es el policía, llega, corta, hidroliza, escinde los fosfolípidos y le dice ácido araquidónico, eres libre. ¿Ok? Y en ese momento se libera. Y afuera toma dos vías, la vía de la lipoxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa. Esta no nos interesa mucho por ahora, solo lo voy a mencionar de manera general, ¿sí? Que sí va en este caso a haber leucotrienos, lipoxinas. Estos leucotrienos son muy importantes porque estos tienen receptores en el bronquio, ¿sí? En el músculo liso, y hace que haya una broncoconstricción, se contraen mucho los bronquios y reduce la luz bronquial. Por eso acá tienes, por ejemplo, pacientes con asma, bronquitis, ¿sí? Pacientes asmáticos, estos leucotrienos contraen bastante al músculo liso bronquial, sí, cuando el paciente va a expirar, o sea, cuando el aire quiere salir, al estar estrecho el bronquio, genera esas sibilancias, pues hay como unos silbidos. Bien, es justamente por eso. Acá no está, pero por ejemplo, en shock anafiláctico, estos leucotrienos bloquean mucho. No es que bloqueen, sino que contraen mucho al bronquio, al músculo liso, y el paciente ya no puede respirar, pues. Entonces hay que dilatar nuevamente ese bronquio, ¿ok? Bueno, dejando de lado esto, quiero que tú te concentres aquí. Bien, lo voy a hacer un poco detallado y quizás se haga un poquito largo el video, pero tú tienes que saberlo esto, porque si tú aprendes esto, lo demás ya es fácil. Bien, mira, la vía de las ciclooxigenasas tenemos una COX-1 constitutiva, una COX-2 inducible, pero también hay una COX-2 constitutiva. Mira acá en el otro gráfico, una COX-2 constitutiva. ¿Ok? Y tienes una COX-3 constitutiva, que aquí está más que todo en el sistema nervioso central y es un derivado de COX-1. Acá actúa el paracetamol. No vamos a detallar mucho esta parte, nos interesan estas de acá. Bien, entonces, la COX-1 constitutiva quiere decir que está siempre presente, ¿ok? En una persona sana, como tú, que estás más sano que el agua, aparentemente, no, si estás sano, está presente tu COX-1. ¿Y qué es lo que sintetiza? Son prostanoides fisiológicos. Bien, estos prostanoides fisiológicos vamos a ver tres importantes. ¿Ok? Primero, la prostaglandina E2. Ahora, ¿cuál es su efecto o qué es lo que hace esta prostaglandina E2? En el estómago, mira, aumenta el moco gástrico, aumenta el bicarbonato. Tú sabes que el bicarbonato es un buffer, neutraliza el ácido clorhídrico, por lo tanto baja la acidez del estómago y disminuye la secreción ácida. Tú sabes que en las células parietales, sí, donde está pues esa bomba de protones por donde salen los hidrogeniones, sí, que al final se combinan, ¿no? Con el ácido, con el cloro y se forma el ácido clorhídrico en el estómago. Esta actúa pues justamente a ese nivel, haciendo que se libere menos también hidrogeniones, ¿no? Por lo tanto, hay menos ácido clorhídrico formándose en el estómago. Y en conclusión, genera una citoprotección gástrica. Ahora yo te pregunto, y no hay que ser muy genios para entender esto, si yo doy un medicamento no selectivo que me bloquea a esta COX-1, voy a bloquear esto, prostaglandinas. Si yo inhibo prostaglandinas, ¿qué cosa? El estómago queda desprotegido.
no hay citoprotección gástrica. ¿Por qué? El moco disminuye, el bicarbonato disminuye y aumenta secreción ácida. ¿Ok? Ahora bien, por otro lado, tenemos a la prostaciclina y al tromboxano 2. La PGI-2, que es la prostaciclina, está presente en endotelio, eso no te olvides. Cuando te hablo de endotelio, estoy hablando de capilares, arterias, venas, pero vamos a detallar más en arterias, ¿ok? Y esta hace vasodilatación y tiene un efecto antiagregante plaquetario, ¿ok? En vasodilatación hace que la arteria esté más dilatada para que el flujo sanguíneo sea más permeable, pues sí, un buen flujo sanguíneo. Mientras que tromboxano A2 presente en las plaquetas hace todo lo contrario. Y escúchame, en fisiología es así, todo tiene que estar equilibrado. Si en una balanza hay 1 kilo, en otra balanza hay otro kilo y es equilibrado. Entonces, viene el tromboxano en las plaquetas y le dice a la prostaciclina, mira, si tú haces vasodilatación, yo voy a hacer vasoconstricción. Tú dilatas la arteria, yo lo constriño. ¿Ok? Y generamos un equilibrio fisiológico. Tú haces efecto de antiagregación plaquetaria, yo tengo que agregar plaquetas, le dice el tromboxano. Y hacemos el equilibrio fisiológico. ¿Te das cuenta? Entonces, la pregunta es, si yo doy un medicamento no selectivo, como por ejemplo un naproxeno, tomo un naproxeno, bloqueo prostaglandinas, bloqueo prostaciclina y bloqueo tromboxano A2. La pregunta es, ¿hay equilibrio fisiológico, sí o no? Si hay equilibrio fisiológico todavía, porque están disminuyendo estas dos. Y si las dos disminuyen, el equilibrio fisiológico sigue presente, pero en menor cantidad, pues, ¿no es cierto? Entonces, el problema es cuando yo bloqueo más a una y la otra queda funcionando normal. Y ahí sí viene el problema. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más en COX-2. Bien, aquí en este gráfico, para concluir con COX-1, mira, acá tenemos los prostanoides, sí, ya lo vimos, prostaglandina, prostaciclina, tromboxano. El riñón, el riñón depende mucho de prostaglandina y prostaciclina. ¿Para qué? Para un buen flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque en el riñón la arteria, sí, la arteriola aferente, necesita que la sangre que por acá va a pasar, sí, hacia, en este caso, pues acá los capilares glomerulares, tiene que estar un poco más dilatada, bien, que sea normal. Y eso depende de quién. ¿Quién hace la vasodilatación? Es la prostaciclina, pues. Y las prostaglandinas están también influidas aquí. Es por eso que en lactantes, sí, en bebés de menores de 6 meses, no se da, por ejemplo, ibuprofeno. ¿Por qué? Porque sus riñones dependen mucho de quiénes, de estas, de prostaglandinas y de prostaciclinas. ¿Qué pasa si tú a un bebé de 3 meses le das ibuprofeno? Lo bloqueas a estas prostaglandinas, a esta prostaciclina. ¿Y qué pasa? Puedes tener serios problemas. Ya no puede haber esa vasodilatación, ¿ok? Hay menos perfusión renal. El medicamento no se va a eliminar bien por orina. ¿Y qué va a pasar? Puede acumularse, puedes generar una toxicidad, en el peor de los casos, una insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Por eso es muy peligroso. Bien, esa es la contraindicación. Pues ibuprofeno mayor de 6 meses. Por ahí creo que tengo un video que es cómo hacer el cálculo. Y también le vamos a hacer un video para cada AINE. ¿Ya, chicos? Bien, ahora, acá tenemos también, bueno, eso también mejora el equilibrio electrolítico, lógico, y en circulación por la prostaciclina, ¿ok? Por la vasodilatación que realiza. Entonces, para concluir con COX-1, aquí vemos en este gráfico, mira, un círculo con un signo negativo que quiere decir que acá están actuando los no selectivos. Bueno, no selectivos quiere decir que no tienen selección. Ellos actúan en COX-1, en COX-2 constitutiva y en COX-2 inducible. Bien, ahí por ejemplo tenemos a la aspirina, que la aspirina a dosis bajas es un antiagregante plaquetario.
Pero si, por ejemplo, 100 miligramos son dosis bajas. Si tú das aspirina a 500 miligramos, se comporta como un antiinflamatorio, como un analgésico, ¿ok? Por eso que te van a decir, quiero una aspirina para el dolor de cabeza. Se refieren a una aspirina de 500 miligramos. Para el corazón son 100 miligramos, son dosis bajas, ¿ok? Esta indometacina ya no se usa mucho. Esta actúa mucho acá en COX-1 y por lo tanto, pues, queda mucha desprotección gástrica y te puede generar hemorragias, ¿sí? Sangrado gastrointestinal. Entonces ya no se usa. Está un poco descontinuada la indometacina. Ibuprofeno sí se usa bastante hoy en día, sí, ya. Y bueno, ahora quiero que aprendas lo siguiente. Vamos a la COX-2 inducible. Inducible quiere decir que algo tiene que inducirlo, algo tiene que activarlo, algo tiene que sensibilizar para que haya más. Ok, ¿qué pasa? Ante un cuadro de inflamación, bien, tú sabes que tienes un sistema inmune innato, que es el que te defiende primero. Si vamos a suponer que ahora, bien, mi persona, bueno, estoy con un resfrío por ahí un poco fuerte, tengo macrófagos neutrófilos que están activados. Estos se activan, ¿sí? ¿Para qué? Para ir a protegerte, para que puedan, sí, si es una bacteria, si es un virus, ¿no? Sea cual sea el microorganismo, estos se activan, ¿bien? Diferentes células inmunológicas, ¿ok? Entonces, eosinófilos, por ejemplo, reacciones alérgicas, ¿no? Parasitarias, o sea, el tipo que sea de infección, tu sistema inmune innato va a estar activo. Mira, en una infección bacteriana, los neutrófilos, ¿sí? Los macrófagos se van a activar rápidamente. ¿Y qué liberan? Citocinas proinflamatorias, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Y estas de acá, ¿qué van a producir? La PG2, que es la prostaglandina, pero ahora inflamatoria. Mi pregunta es, ¿esta PG2 es la misma de esta PG de la COX-1, que era la fisiológica? Sí. Solo que acá, como te dije al inicio, están en cuestiones fisiológicas. COX-1, acuérdate, es fisiológico. Y acá se sintetiza, pero en cantidades mínimas, en cantidades menores, porque solo quieren cumplir funciones fisiológicas. Ahora, en un cuadro inflamatorio, como hay una reacción más exagerada, estos macrófagos, estos neutrófilos, sensibilizan aún más aquí en esta membrana celular y activan más fosfolipasa 2. Está que trabaja más esta fosfolipasa 2 y está que me libera más ácido araquidónico. Bien, y si sale más ácido araquidónico, pues obviamente no van a aumentar todo esto de acá. Entonces, ¿qué sucede? Que esta PG2 inflamatoria me va a sensibilizar, pues como está aumentada, voy a tener las neuronas del dolor, ¿no? Más sensibles, va a haber más dolor, puede sensibilizar lo que es el termostato, hay fiebre, hay rubor, hay edema, ¿sí? Y es todo un cuadro inflamatorio. Es por eso que esto es patológico, pues no fisiopatológico, la COX-2, ¿bien? Además, está la COX-2 constitutiva, mira, que está pues presente en sistema nervioso central, en riñón, ¿ok? Tiene que haber riñón, ¿por qué? Porque dijimos que COX-2 sintetiza mucho a la prostaciclina. La prostaciclina depende mucho de COX-2, ¿ok? Y también está en el riñón, en el corazón, ¿sí? En el endotelio vascular. Bien, entonces, aquí viene la gran pregunta. Bien, acá viene la gran pregunta y esto es lo que tú tienes que conocer. Los AINES selectivos. Bien, AINES selectivos como el Celecoxib, el Rofecoxib ya no se usa mucho, anterior se usaba, pero actualmente no se usa. Tiene muchos efectos adversos. Celecoxib y hay otro, Etoricoxib también, los cuales se usan hoy en día. Escúchame, ¿qué es lo que hace un COX-2? Entonces dijeron lo siguiente, si ante un cuadro inflamatorio está presente esta COX-2, vamos a bloquearla solamente a la COX-2. Y estaba bien la idea. El problema es que si yo ahora mismo estoy con una angina de pecho,
tengo obesidad, tengo placas ateromatosas en mis arterias, estoy con el colesterol alto, triglicéridos altos, ya, etcétera. Tengo riesgo de infarto de un agudo miocardio. Yo tomo un Celecoxib, que es un AINE selectivo para COX-2. Voy a bloquear, ¿qué cosa? A esta de acá, a la prostaciclina. Si yo bloqueo a prostaciclina, la COX-1 queda libre, a esta no la toca. Y la COX-1 está, ¿qué cosa? Más presente en donde, en las plaquetas, se sigue sintetizando COX-1. Por lo tanto, si bloqueo a COX-2, no hay vasodilatación, no hay antiagregación plaquetaria. ¿Y quién queda al comando de todo? Agregación plaquetaria por tromboxano A2 y hay una vasoconstricción. Aumento el riesgo, ¿sí? De formar prácticamente estos trombos y pueden desprenderse, ir a circulación, pueden llegar al corazón, pasan a una arteria coronaria, me lo bloquean, me lo tapan, no recibo sangre, no recibo oxígeno, tengo hambre de oxígeno, el tejido se muere, necrosis, infarto agudo de miocardio. O más, puede irse hacia arriba. Carótidas pueden subir acá, una arteria media de repente cerebral, lo bloquean, un infarto cerebral, un ictus cerebral. Ok, eso es peligroso. Entonces, ese es el problema, pues. Y ahí nace un chiste que todos te dicen, le dice, si, no sé si tú lo has escuchado, pero le dice, señora, le doy un medicamento para su gastritis, para empeorar su gastritis, un AINE, o un AINE para aumentar riesgo de infarto agudo de miocardio. O sea, te das cuenta que no hay un AINE perfecto. Bien, o te hacen mal a uno o te hacen mal a otro, pero ahí es donde tú tienes que tener la selectividad, pues, chicos, conocer. Y ahí vamos a conocer las características de cada AINE. Hay algunos que les gusta actuar más a COX-1 y si actúan más en COX-1, pues problemas gastrointestinales aumentan. Y los COX-2, hay algunos, ojo, que no son selectivos, pero sí, perdón, que un AINE como el diclofenaco, que es un AINE, por ejemplo, no selectivo, sí, que le gusta actuar más en COX-2. Bien, le gusta actuar más en COX-2, a pesar que es selectivo. Bien, y lo vamos a ver un poco mejor. Bueno, hasta aquí terminamos con esta parte. Sí, no te olvides todos estos mecanismos de acá. Bien. En lo otro es que tú conozcas, bien, que tú conozcas de manera general los AINES. Sí, de manera general. No vamos a detallar mucho, solo quiero que sepas de manera general. Ya haremos un video para cada uno de ellos. Sí. Por ejemplo, de los salicilatos, el ácido acetil salicílico, que es el que se descubrió primero, la aspirina, tú lo conoces. Ya te dije, a dosis bajas de 100 miligramos, antiagregante plaquetario. Dosis altas de 500 miligramos, antiinflamatorio, analgésico, antipirético, ¿ok? De los paraminofenoles, el paracetamol no es un AINE. Bien, su efecto terapéutico es analgésico y su otro efecto es analgésico y antipirético, no es antiinflamatorio. Por lo tanto, no es un AINE, ¿ok? Paracetamol no es un AINE. Se ha discutido mucho, pero no es un AINE. Bien, del grupo de las pirazolonas, bien, tenemos al metamizol. Bueno, el metamizol en Latinoamérica se usa bastante, sí, pero en Estados Unidos ya está descontinuado por un efecto que tiene, pues, produce agranulocitosis y no se usa mucho. Baja mucho los glóbulos blancos, sí, y lo hace propenso a que haya infecciones, pues no, porque el sistema inmune cae bastante. Pero acá en Latinoamérica se usa bastante, ¿ok? ¿Cómo tú lo encuentras? Nombres comerciales más comunes como Repriman, como Novalgina, como Piralgina, hay otro como Ampirón, etcétera. Hay muchos nombres, ¿ok? Son comerciales de acuerdo al laboratorio. Del arilacético, pues tenemos acá los derivados del ácido acético, el arilacético, el diclofenaco. Se usa bastante, excelente. Es no selectivo, pero le gusta más a COX-2. ¿Qué hace el diclofenaco? Pues bueno, sus presentaciones así de manera rápida vienen en tabletas, cápsula blanda, ampolla para intramuscular, vienen en gel, vienen en spray, etcétera. ¿Ve? Del indolacético
Indometacina, como les dije, se usaba, pero ya está descontinuado por el tema que produce mucha lesión gástrica, ¿sí? Porque actúa mucho en COX-1, pues, quita muchas prostaglandinas, ¿ok? De los pirrolacéticos, el ketorolaco, si te tuvieran que preguntar, que si te preguntaran de los AINES, ¿cuál es el fármaco más analgésico, más potente, que quita más el dolor? Es este, el ketorolaco. Acuérdate del toro loco, ¿ok? El ketorolaco. Bien, es muy buen analgésico. Bien, actúa más en COX-1, es no selectivo también. De acá, de los derivados del ácido arilpropiónico, tenemos al dexketoprofeno, sí, que esto es una parte activa en sí ya del medicamento activo del ketoprofeno, que es muy buen antiinflamatorio también, muy buen analgésico. Y luego está pues también el ibuprofeno, que se usa bastante, y mi gran amigo, el naproxeno. Este naproxeno es excelente cuando hablamos de sus características. Este no es muy gastrolesivo, no es muy nefrotóxico, no produce mucho riesgo de infarto o miocardio. Es excelente, es más neutro el naproxeno. Me gusta mucho, ¿bien? Se receta bastante, chicos. Y bueno, de los oxicams, para ir terminando, tenemos al meloxicam y al piroxicam, que son hermanos, pero hermanos diferentes. Pues mira, este es el bueno y este es el malo. El meloxicam se usa actualmente, sí, y ojo, actúa mucho en COX-2, a pesar de que es un no selectivo, o sea que actúa COX-1 y COX-2, pero le gusta más irse a actuar a COX-2. Y si te preguntaran, escúchame, de los AINES no selectivos, ¿cuál de ellos se parece más o es similar? Ojo, similar, no igual, sino similar a un selectivo como estos de acá. Es el meloxicam. Actúa bastante en cócrodos. Y el piroxicam ya no se usa, está también descontinuado porque tiene una vida media muy larga. Tiene una vida media muy larga y entonces suprime de manera continua por mucho tiempo a las prostaglandinas. Actúa mucho en COX-1 y tiene problemas gastrointestinales, ¿ok? Por eso ya no se usa hoy en día. Y bueno, con esto terminamos con los inhibidores selectivos de COX-2. Acuérdate hoy en día COX-2 porque hay dos nada más, ¿ok? No tiene nada que ver, pero o sea, esto ya vimos son ciclooxigenasas 2, pero relaciónalo para que no te olvides. Hay dos medicamentos que se está usando actualmente. Bien, el Celecoxib y el Etoricoxib. Estos que ves de rojo ya están descontinuados, Rofecoxib, Valdecoxib, Lumiracoxib, ¿ok? Este Parecoxib. ¿Por qué? Porque anteriormente causaban muchos problemas de infarto agudo de miocardio, ¿bien? Su efecto adverso era muy malo, ¿bien? Y conforme tú sabes que la medicina, todo esto es dinámico, va cambiando, hay nuevas investigaciones y bueno, actualmente se usa más Celecoxib y Etoricoxib. De estos dos, se usa más Celecoxib, ¿ok? El Celecoxib. Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el video. Y si te ha gustado, dale me gusta. Sí, suscríbete al canal para seguir subiendo más contenido y vamos a hacerle un video para cada uno que tú conozcas cuál es su efecto terapéutico, cuáles son sus indicaciones, cuáles son sus contraindicaciones, bien, y todo ello. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por todo.